Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a esta reunión al doctor Santana, a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, para esta presentación. En esta ocasión les voy a compartir esta presentación que se llama La importancia de la calidad de sueño en tiempos de COVID-19. Muy bien, vamos a revisar primero, yo creo que ya les he estado hablando de lo que es el sueño, pero vamos a recordarlo. El sueño es un estado fisiológico a nivel cerebral que nos ayuda a mantener nuestra salud física y mental. Va a tener una caracterización como que es un estado fisiológico que es reversible y recurrente. Lo va a distinguir esto del coma y de la hibernación. Va a tener una duración limitada y es donde vamos a tener una disminución en la sensibilidad a los estímulos externos o un aumento en el umbral del alertamiento. Vamos a tener generalmente, y si no hay ningún trastorno, una ausencia o disminución de movimientos corporales voluntarios. Además, vamos a tener esta postura estereotipada de descanso, que hay obviamente preferencia en posición y lugar, pero que va a estar bien identificada de que estamos durmiendo. Ahora, ¿qué sucede durante el sueño? Durante el sueño hay una recuperación a nivel cerebral, a nivel celular y de redes neuronales, y hay esta conservación de energía y restauración de energía, que es una de las hipótesis que salieron de la teoría de recuperación del sueño. Y también hay estudios muy importantes que avalan que hay un importante papel también del sueño en el aprendizaje y para la plasticidad sináptica. Nosotros vamos a estar a lo largo de la noche fluctuando entre diferentes fases de sueño y tenemos diferentes ciclos, que esto nos va a hablar de una normalidad en nuestros sueños, y vamos recorriendo esta secuencia de eventos, de fases de sueño, que vamos a empezar estando despiertos, nos vamos a vigilia, estamos en vigilia, nos vamos a N1, nos vamos a N2 y se va profundizando el sueño a N3 y hasta llegar a la fase MOR. Bueno, esta ya les he dicho una parte de la importancia del sueño, y los estudios clásicos en humanos y en animales nos han mostrado que tiene un papel importante también en la función inmunitaria, en el metabolismo y en el estado de ánimo. Experiencialmente, sabemos que si no dormimos bien, o sea, el tiempo suficiente o algo pasó durante el sueño, vamos a tener un mal día al día siguiente. Y una buena noche de sueño nos va a hacer sentir bien, que descansamos, que podemos tener esa energía suficiente para poder enfrentar todas las actividades de la actividad cotidiana. Ahora, hay una sincronización y una circadianeidad en este ciclo. Ya nos dicen en este pasaje, ¿no?, que la luna has hecho para marcar los tiempos, conoce el sol su ocaso, mandas tinieblas y cae la noche. En ella rebullen todos los animales de la selva, los leoncillos rugen por la presa y su alimento a Dios reclaman. Sale el sol y se recogen y van a echarse a sus guaridas. El hombre sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde. Esto nos está hablando de una ritmicidad circadiana a los que nosotros respondemos. Entonces, los ritmos circadianos son estos ritmos que van a estar controlados y van a estar sincronizados con el sincronizador más potente, que es la luz. Va a haber otros sincronizadores también, como el alimento, como las actividades sociales, que es muy importante, y van a estar en un tiempo determinado. Nuestro sueño va a estar ubicado en un tiempo determinado cuando comemos también. Y cuando hay una desregulación de estos ritmos, empieza a haber un problema de salud. Entonces, ¿qué puede alterar el sueño? Hábitos inadecuados de sueño, o sea, esto que decíamos, una exposición errónea a sincronizadores,
los aspectos medioambientales también, si estamos expuestos de una forma errónea, como ahora hay mucha exposición a la luz solar, perdón, a las luces y a las artificiales, no tanto a la solar, y las enfermedades médicas o algún trastorno propio del sueño. Ahora, estos trastornos propios del sueño ya tenemos una clasificación muy grande que van insomnios, trastornos respiratorios, trastornos de hipersomnia central, del ritmo circadiano, parasomnias, trastornos del movimiento y otros trastornos. Pero en esta ocasión no los vamos a tocar en profundidad. También, ¿qué puede alterar el sueño? La privación de sueño, ya sea por responsabilidades laborales, familiares o escolares. Esto se ve, como vamos a ver, se va a ver irrumpido, pero finalmente esto también lo está alterando de una forma significativa en nuestra vida. Han hecho en diferentes épocas, se ha hecho este reporte de cuántas horas se duerme. Y el número de horas que se dormía en 1960 era diferente a la que se estaba reportando en 2004. Como vemos en la gráfica, cómo ha disminuido esta duración que tenemos de nuestro sueño. Y esto se ha llevado a diferentes alteraciones que se han reportado, las alteraciones metabólicas, que a menor tiempo de sueño, duración, empieza a haber una alteración en el metabolismo, sobre todo va a haber un aumento de peso, va a haber una irrupción en la sincronización de la glucosa, en diferentes hormonas. ¿Cómo puedo saber entonces si el sueño que tengo, pues primero es de que tenga una buena duración? Ya vimos, ¿no? Está disminuyendo. Pero también hay un aspecto importante, es si mi sueño es de calidad. Entonces, ¿cómo voy a clasificar eso? Primero vamos a tener, si cumple los siguientes elementos, vamos a decir que el sueño es de calidad. Una duración, que ya vimos, el tiempo debe ser lo suficiente de acuerdo a la edad de cada uno. Claro, va a haber unos promedios, pero vamos a tener esa cuota que se llama personal de sueño, donde nos vamos a sentir descansados y alertas al día siguiente. Y hacemos las cosas muy bien. La continuidad. Es importante esto porque los periodos de sueño deben ser sin interrupciones. Hace un momento veíamos en la gráfica que venían las diferentes fases de sueño. Y si alguna de estas se ve interrumpido o disminuido o no aparece, vamos a tener la sensación de que no descansamos porque cada una cumple una función. Entonces, esta continuidad de sueño también tiene que estar ahí presente. Puede haber no continuidad de sueño por malos hábitos, sí. Por ejemplo, por ingesta de algún estimulante o algo así que no nos permita tener esta continuidad de sueño y estamos simplemente en fases ligeras y no nos llegue a profundizar el sueño. Esta que vamos a la profundidad de sueño debe ser lo suficientemente profundo para ser reparador. Estamos hablando de fases ligeras de sueño 1 y 2 y nos vamos a fases profundas a N3 y a sueño amor. Si esto no se cumple, tampoco vamos a tener esa restauración. Y algo importantísimo, la ubicación temporal de dónde estamos durmiendo. Si nosotros no estamos durmiendo en el tiempo en el que debemos dormir, como fase circadiana, como sujetos que estamos diseñados para vivir y hacer nuestras actividades en el día y las movemos a la noche, vamos a tener trastornos. Hay algunas personas que sí, evidentemente trabajan durante la noche, pero también debe tenerse ciertos cuidados para que no haya tanta irrupción en esta ubicación temporal. Ahora, vamos a pasar a esta parte de
la pandemia. Y sabemos que desde el 30 de enero la OMS declaró como brote global la enfermedad del nuevo coronavirus. Y eso hizo que se hicieran diferentes recomendaciones y una de ellas fue el confinamiento que se declaró en diferente fecha en los diferentes países por este motivo de la pandemia. Y que fue así debido a la aparición de los primeros casos y ya posteriormente hicieron lo que iban a acordar de acuerdo a sus autoridades de salud. Pero hubo en ese entonces una información que era dudosa, podía ser falsa relacionada a la infección. Y en ese entonces también había esa falta de vacuna. ¿Y qué nos generaba en ese momento? Nos generaba inseguridad y generó temor en la población. Ahora, cuando ya se fue al confinamiento y se fue con ese temor, con esa inseguridad, hubo un cambio en la organización familiar y en las rutinas diarias de cada uno. Empezaron a aflorar diferentes conductas, pues esta forma de afrontar este confinamiento fue diferente. Había sentimientos de impotencia, podía haber situación de una sensación de abandono, quizá para algunas personas, de soledad, de ira y también esta sensación de insomnio para algunas personas. Cuando el miedo aumenta, va a aumentar la ansiedad y eso va a aumentar el nivel de estrés. Y eso nos paraliza y sabemos que cuando estamos ante una respuesta ante el estrés, ¿qué podemos hacer? O huimos o nos quedamos paralizados, ¿no? Entonces, algunas personas que se sentían como paralizadas o como que no podían hacer más, empezaron a tener estas sensaciones de mayor estrés y de intensificación de síntomas si ya venían con estrés, si ya venían con ansiedad. Y esto lo que nos llevaba era a que se reportara a lo mejor más insomnio o más dificultad para dormir. Y eso así como que en diferentes estudios se ha estado planteando. Ahora, en este estudio específico que hicieron un grupo portugués que estudiaron a sus pacientes en una clínica, estos pacientes tenían problemas respiratorios, vieron qué situación tenían con ellos, ¿no? Eran pacientes que ya tenían una enfermedad diagnosticada, ya tenían tratamiento y ahora se iban a este confinamiento. ¿Qué ocurrió aquí? Que durante el confinamiento, ¿qué porcentaje estuvo confinado? Estuvo confinado casi el 79% y el 58% de ellos ya estaba jubilado. O sea, hacía a lo mejor menos actividades. De estos pacientes que ellos tenían ahí estudiados, el 16.4 seguían trabajando en su lugar de trabajo, sí, iban a trabajar, y el 4.7 trabajaban en una forma remota. Ahora, el encierro domiciliario en estos pacientes se asoció con una dificultad para conciliar el sueño, para despertar muy temprano por la mañana y mostró una tendencia a tener despertares frecuentes. O sea, se estaba interrumpiendo el sueño. Y quienes estaban trabajando como de costumbre tenían más posibilidades de quejarse de un sueño no reparado, ¿no? Ahora, había estos pacientes que ya tenían una enfermedad como la apnea obstructiva del sueño ya identificada, algunos que estaban con la sospecha, pero estos pacientes que tenían la sospecha de tener un problema respiratorio presentaron más reporte de sueño no reparador. Y los que ya tenían un tratamiento y lo siguieron en forma adecuada, o sea, si tenían un tratamiento para la alteración respiratoria y utilizaban un equipo que se llama CPAP y lo utilizaban casi todo el tiempo que ellos dormían, tenían menos probabilidad de decir
que tenían dificultad para dormir o quejarse de un sueño no reparador. ¿De qué nos está hablando esto? Que si se mantenían el tratamiento aún durante el confinamiento, el sueño iba a ser bueno. ¿Por qué? Porque estaban manteniendo un sueño en duración y un sueño ininterrumpido. Ahora, también se dieron datos en este grupo de que las mujeres, por ejemplo, tendían a vivir solas en este grupo y usaban mayor cantidad de antidepresivos y ansiolíticos. Y estaban en casa sin trabajar, generalmente los mayores de 65 años, y hubo un aumento en el uso de pastillas hipnóticas en estos grupos. Ahora, se ha reportado también que la calidad de sueño durante la pandemia de COVID-19 difiere entre individuos. ¿Y por qué va a diferir? Me voy a ir a la siguiente y después me regreso. Es que las personas difieren entre sí en la medida en la que el sueño se relaciona con sus experiencias al día siguiente y viceversa. Entonces, si teníamos unas malas experiencias, íbamos a tener en el día, íbamos a tener una mal sueño durante la noche. Y eso era bidireccional. Y ya sabemos que estas afecciones emocionales van a tener esta dirección. Un problema emocional, un estado de ánimo va a impactar en el sueño y el sueño va a impactar en el estado de ánimo. Y ahora, una persona cuyo sueño se ve más interrumpido por el estrés tiene mayor riesgo de desarrollar insomnio y depresión en comparación con personas que son menos vulnerables a los trastornos de sueño relacionados al estrés. Y bueno, tenemos diferentes factores aquí o hemos tenido diferentes factores durante la pandemia, sobre todo esta duración que ha tenido y las preocupaciones que tenían las personas, pues eran financieras, además de la vulnerabilidad de salud. Al principio, muy al principio, era restringido la atención a salud, ahora no lo es tanto, pero en ese momento empezaba a aumentarse también el estrés porque no podían atenderse si había una enfermedad de base y no podían salir. Ahora, voy a regresar a la anterior. Cuando estamos en esta situación de pandemia, estamos viendo que las personas pueden experimentaron frecuentemente peor sueño en cuanto estaban en las medidas de confinamiento. Si estabas más confinado o permanecías más tiempo confinado, había un peor sueño, pero eso para algunos pacientes o para algunas personas. Para otros les ayudó a sincronizarse porque no estaban sincronizados. Entonces sí hay esa diferencia entre la respuesta a el manejo de la pandemia y sobre todo a estos periodos de sueño que estaban ubicados en diferente tiempo por la ubicación temporal y algunos lograron ubicarlos nuevamente como debía de ser. Durante la noche, el tiempo que debía de ser sin alejarse tanto de su preferencia o de la sensación cuando tenían que ir a dormir y despertar. O sea, realmente había una sincronía en su sueño, su fase de sueño y al momento de despertar. Pero ¿qué fue lo que ocurrió a lo largo de la pandemia? Hubo un uso, obviamente, de mayores redes sociales, mayor conexión a la computadora, ¿no? Y con eso un aumento en el tiempo en el que pasabas expuesto a una pantalla. Y debemos tener consciente, debemos tener claro que cada aparato al que nos estamos exponiendo, como ahorita la pantalla,
la luz artificial, el celular, todo esto va sumando esa cantidad de luz. Entonces nos va a llegar mucha más cantidad de luz, lo que va a hacer que a nuestro núcleo supraquiasmático, que está regulado por esas señales de luz que vienen hacia nuestro cerebro, nos diga que permanezcamos todavía despiertos. Le estamos mandando este mensaje de despierto. Y eso es lo que pasó en otra población de personas que se estaban exponiendo mucho. Entonces, ¿qué iba a suceder en este momento? Iba a haber cambios, obviamente, en la ubicación temporal del sueño y en la calidad del sueño. Ahora, cuando disminuye esta calidad de sueño, se ha reportado que esto está asociado al afecto negativo. ¿Qué es el afecto negativo? Es un malestar subjetivo que donde hay un factor común entre varios estados emocionales que van a ser aversivos, como el miedo, la tristeza, la ira, la culpa. Entonces, esta calidad de sueño que se vio afectada iba a estar asociada con todo este afecto negativo, o sea, iba a estar afectada con la tristeza, con la ira, con el disgusto y con la culpa. Pero cuando tenías una buena noche de sueño, por ejemplo, eso fue lo que reportaron después de noches en las que el sueño fue más largo que la duración habitual del sueño, hubo un efecto positivo que se mantuvo de frente a factores estresantes al día siguiente. Ahora, el efecto positivo que es decir, es este grado de reconocer o identificar que estás contento, que hay alegría, que hay placer y que se involucra con estas cosas placenteras que va a haber en tu entorno. Entonces, en estas situaciones de pandemia, esto era muy importante, que este sueño, para algunas personas hasta más largo, porque quizás se restringía de sueño por lo que hemos visto que había esta privación o restricción de sueño crónica y pudieron alargarlo, esa sensación de bienestar y de afecto positivo se hizo más patente. Entonces, ¿qué tenías al día siguiente? A una persona que podía enfrentar las situaciones de la vida, que podía enfrentar estas situaciones de pandemia de una mejor manera y podía tener, obviamente, más energía, más vigor para realizar las actividades cotidianas, ya sean estas iban a ser laborales, escolares o de atención a la familia. Ahora, siempre surge la duda de cuánto tengo que dormir. Entonces, esto va a ser de acuerdo a la edad. Y tampoco van a ser esos cambios tan drásticos que a veces dicen o que podrían referir de que si habías dormido siempre 7 o 8 horas, te vas a restringir ahora a 2 o 3. Eso podría ser, pero a lo mejor en una situación de enfermedad en fases muy avanzadas como el Alzheimer, que tienen muy irregular su sueño, pero no en una situación normal de un envejecimiento normal. Podemos ver aquí en la gráfica que sí va disminuyendo esta cantidad de sueño y en este momento cada uno de ustedes se puede ubicar en cuántas horas están recomendadas dormirse. Este rango que están poniendo de 7 a 8, de 8 a 10, de 9 a 12, 10 a 13, 11 a 14, 12 a 16 horas, son horas en este rango porque va a haber una variabilidad. Puede haber un promedio, pero vamos a tener una variabilidad por el requerimiento personal que nosotros tenemos para dormir. Entonces, si ustedes se están ubicando entre los 13 a 18, 18 a 60, y a lo mejor necesitan las mismas 8 horas, es el requerimiento. Necesitan 8 horas y los dos están en el mismo rango. Muy bien. Ahora,
ya que vimos todo esto de que se puede afectar el sueño y demás, ¿qué medidas o qué puedo hacer para mejorar mi sueño y para mantener esa calidad en el sueño? Puedo hacer lo siguiente: hacer una cena ligera antes de ir a la cama y obviamente mucho tiempo antes de ir a la cama, ¿no? Eh, que serán unas 2 o 3 horas antes, ¿no? Evitar el consumo de bebidas estimulantes, por ejemplo, cafeína después de las 4 de la tarde o ya cercana a la hora de irte a dormir. Y hay un aspecto que sí quiero mencionar respecto a la cafeína y las personas que tienen hipertensión. Es mucho mejor que no se excedan de cafeína para que no haya esta desregulación en la presión arterial y puedan disfrutar de un café, pero que no se excedan por más de 5 tazas. Beber un poco de agua, pero poca cantidad para que no estés irrumpiendo este sueño y tengamos esa continuidad del sueño. También el no fumar antes de irse a la cama nos va a ayudar a la continuidad del sueño, porque si no vamos a tener demasiado estimulante y no vamos a poder irnos a estas fases profundas de sueño. Igual ocurre con el alcohol. Estas son las medidas generales que tendrían que abordarse, estableciendo una higiene adecuada para irse a dormir y haciendo las especificaciones y la individualización del tratamiento con el especialista en trastornos del dormir. Porque no vamos a tener todos el mismo caso y hay algunas personas que debido a que cursan con diferentes enfermedades, podrían hacerse un cambio en las indicaciones. Pero algo que es de manera general es que tengamos que dormir, nuevamente reitero, las horas necesarias de sueño, acostarse y levantarse todos los días a la misma hora. Con eso le vamos a ayudar mucho a nuestro reloj biológico. Si es necesario una siesta, porque algunas personas quizá la necesiten, va a tener una duración establecida. No es una siesta, algo cuando nos vamos a dormir y nos vamos a dormir 2 horas. No. Va a ser una siesta de 30 minutos y se va a hacer antes de las 4 de la tarde. Como ya hemos explicado, se van a evitar este boom de aparatos electrónicos antes de irnos a la cama, así como comer en demasía cuando nos disponemos a dormir y también evitar demasiados líquidos, demasiados estimulantes y sobre todo tratar de mantener un ambiente relajado y un ambiente también nosotros para la hora de dormir. Que nuestra habitación sea agradable para nosotros, que tengamos esa temperatura, ese agrado hasta de la ropa de cama para que nos sintamos a gusto para poder dormir muy placenteramente y que tengamos al día siguiente esta sensación de haber descansado y dormido adecuadamente. Les doy gracias por su asistencia.